Hola, yo soy Mundo y estamos en una nueva edición de Gaia, en su capítulo 6, en el que vamos a hablar de uno de los mejores escritores de la historia de la ciencia ficción universal, Isaac Asimov. Hablando específicamente del ciclo fundacional e Isaac Asimov como panorama y como autor. Para empezar, vamos a hablar un poco de Isaac Asimov. Isaac Asimov es el más grande escritor de ciencia ficción de todos los tiempos, y yo lo afirmo. Él es de origen ruso, pero radicó en Estados Unidos muchísimos años. Nació en Petrovichi, cerca de la frontera con Bielorrusia. Sobrevivió a una neumonía y vino con sus padres a Estados Unidos para radicar en Nueva York. Su padre vendía revistas, periódicos, etc. Y había unas revistas que se llamaban Pulp, las cuales contenían una serie de relatos cortos de ciencia ficción, a los cuales Isaac Asimov se hizo aficionado y que posteriormente inspirarían todas sus historias. Isaac Asimov no solamente era escritor, él también era un gran partidario de la ciencia, ya que estudió química. Tiene una maestría en química y él fue químico naval, pero decidió dedicarse más de lleno a la literatura. Su primera novela fue publicada en 1950 y se llama Un guijarro en el cielo, que va a ser parte de todo el ciclo fundacional. Además de la ciencia ficción, Isaac Asimov estaba enfocado en la investigación. Él era un fiel defensor de divulgar la educación, la ciencia, entre otros temas importantes para la sociedad. Él divulgaba ciencia, matemáticas, astronomía, química e historia incluso, ¿no? Tiene libros que datan sobre historia antigua también. Y él, como muchos autores de ciencia ficción, tiene esta característica de realizar predicciones. Isaac Asimov realizó una serie de predicciones en un artículo de 1964, en el que hablaba, por ejemplo, de que ya no solamente se podían escuchar las llamadas, sino que también vernos, es decir, las videollamadas, en el que habría aparatos electrónicos que funcionaran solos, en el que también habría autos que se manejaran con conciencia robótica, o sea, autos que funcionaban solos, y esos ya hay en Asia. Y también hablaba de que habría una superpoblación que no podría mantener la Tierra como tal, ¿no? Y bueno, estas predicciones él las hacía en el año del 64 para 2014, y vemos que casi atina todo lo que él dijo, ¿no? Además de esto, Isaac Asimov es considerado uno de los mayores escritores de ciencia ficción. ¿Por qué? Principalmente por una saga. Además de tener múltiples novelas que van de lo mismo, y múltiples cuentos y múltiples relatos, su principal saga es la saga de la Fundación, la cual recibió el premio Hugo a la mejor serie de todos los tiempos, el cual es un premio especial, ya que incluso le gana al Señor de los Anillos de Tolkien. E Isaac Asimov estaba sorprendido de haber ganado un premio que había sido creado para premiar al Señor de los Anillos, ¿no? Eso por parte de Isaac Asimov. No olvidar los datos principales. Él era de origen ruso, su lengua en la que escribió fue norteamericana, y sus principales asegúnes o sus principales características es que se dedicó a escribir ciencia ficción y divulgar la ciencia a través de libros de biología, química, matemáticas, entre otros, incluso historia. También le gustaba mucho la historia, ¿no? Ahora vamos a hablar de todos los libros que conforman el ciclo fundacional y cómo están divididos estos y qué es lo que los hace parte de una gran saga. Para empezar, voy a hablar de lo que es el ciclo fundacional. El ciclo fundacional es la gran saga de Isaac Asimov, que está compuesta por 16 libros y otros más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que 16 libros conforman la saga principal. En orden cronológico se pueden clasificar estos 16 libros, pero hay otros libros que están basados en la misma saga, porque al ser una saga tan grande, deja siempre preguntas por responder. Entonces, Isaac Asimov los fue acomodando poco a poco, y no voy a omitir mencionar las fechas de cada libro, porque eso va a ser cuando haga el capítulo de cada libro, de los 16. Y él los iba acomodando para conformar una gran saga. No porque, por ejemplo, Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación son antes de Fundación, el libro como tal. Pero fueron escritos después, ya que lo convencieron de hacer una precuela. Y él fue encontrando la manera de acomodar todos estos libros y todos estos relatos, ¿no? Así que vamos a hablar primero de la previa. ¿Cuál es la previa de un universo que comprende millones de planetas y millones de habitantes? Muy bien. La previa está en El fin de la eternidad. El fin de la eternidad es la historia, es una novela de Isaac Asimov en donde se trata la historia de la eternidad. En pocas palabras, la eternidad es una organización paratemporal la cual se dedica a arreglar fallas temporales en el tiempo
que pueden evitar la destrucción de los humanos, ¿no? Y hay una falla temporal en específico que genera que los humanos creen los robots y los viajes al espacio, que van a ser un punto importante, álgido y principal en toda la aventura asimoviana. Muy bien. Después del fin de la eternidad, en donde hablamos ya de multiversos, en donde ya hablamos de líneas temporales, en donde ya hablamos de lo que puede pasar en el futuro, tenemos la que es, digamos, el primer emblema de Isaac Asimov, que es la saga de los robots. La saga de los robots está compuesta, hay muchos relatos, o sea, hay Isaac Asimov cuentos completos o el robot completo, pero los principales relatos están en Yo Robot, así que Yo Robot se va a considerar como el libro que reúne toda esta previa antes de que se dedique una novela enteramente a algo. Entonces, la saga de los robots está compuesta por 5 libros. Yo Robot, Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer y Robots Imperio. En estas 5 novelas se trata la historia de las leyes de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano. Un robot no puede hacer daño a un ser humano. Y las otras 2 leyes que ahorita se les voy a mencionar. El conflicto entre los humanos y los robots, la colonización del espacio, la ocupación de los primeros 50 planetas espaciales, la decadencia de la existencia terrícola respecto a los planetas espaciales, la colonización de los siguientes planetas por parte de los humanos, y las historias detectivescas del hombre más importante de toda la saga robótica, Elijah Bailey, y sus 2 compañeros robóticos humaniformes, R. Daniel Olivath y R. Giscard Revetlov, ¿no? Esa es la primera parte de la saga de los robots. Y después va a venir la trilogía del Imperio Galáctico. La trilogía del Imperio Galáctico, digamos que es la más floja de todas, porque no tiene una historia tan fuerte, una historia tan marcada, sino que estos son, digamos, historias aisladas sobre el Imperio Galáctico, quien va a dominar la galaxia durante miles y miles de años, ¿no? Después de todos los sucesos que hayan pasado en la era robótica. Entonces, esta trilogía está compuesta obviamente por 3 libros, los cuales son Las corrientes del espacio, Polvo de estrellas y Un guijarro en el cielo. Y en estos, bueno, se establecen un poco las pautas de lo que es el Imperio Galáctico, de cómo gobierna y algunos conflictos relacionados a él en cuestión del comercio y un conflicto final que tiene con la Tierra, la cual desea recuperar su estatus como el único planeta gobernante del universo. Después vamos a la que le da el nombre, propiamente hablando, a todo el ciclo, que es la saga de la Fundación, compuesta por 7 libros. 7 libros, sí, 7 libros. Es la más larga de todas, obviamente, y está compuesta por Preludio a la Fundación, Hacia la Fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra. Estos 7 libros, pues bueno, van a tratar del plan fundacional y la historia de uno de los personajes más icónicos de toda la literatura universal y de la ciencia ficción, quien es Hari Seldon, el hombre creador de la psicohistoria, la cual es una ciencia que mediante matemáticas, estadística y estadística sociológica, digamos, puede prever lo que va a pasar en el futuro respecto a grandes masas de humanos. Y en esta saga se prevé la caída del Imperio Galáctico, y para ello se va a necesitar el plan que establece Hari Seldon para que el desastre del Imperio Galáctico, que va a caer por estas predicciones, en vez de ser en 10.000 años de barbarie y matanzas, sea solamente en 1.000 años de, digamos, transición, ¿no? Y evidentemente una saga tan grande, una saga compuesta de tantos títulos, tiene otros títulos. Por mencionar algunos, está la trilogía de Caliban, que está compuesta por Caliban, Infierno y Utopía, escritas por Roger McBride Allen. Todas estas obras fueron autorizadas propiamente por Asimov. Esta segunda trilogía de la Fundación, que tiene El temor de la Fundación de Gregory Benford, Fundación y Caos de Greg Beard y El triunfo de la Fundación de David Brin. Estos no fueron autorizados propiamente por Asimov, pero bueno, fueron autorizados por sus herederos, ¿no? Los cuales, pues bueno, estas obras hablan de otros temas que no se responden en la saga principal y bueno, no son parte intrínseca, digamos, son un poco fanfics, pero también es importante mencionarlos. Ahora bien, vamos a explicar un poco algunos elementos que tengo resaltados acá
para entender un poco, a manera de mini resumen de 16 libros, porque resumir 16 libros en 20 minutos está muy cabrón, cómo es el panorama general o cuál es la línea temporal del ciclo fundacional de Asimov. En primer lugar, vamos a explicar un elemento que es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Como ya lo dije, la eternidad es una organización paratemporal que se dedica a una cosa: arreglar las fallas temporales en distintos años para evitar que la humanidad decaiga en tragedia. Entonces ellos se dedican a viajar, digamos, entre el tiempo para ir arreglando los problemas que atañen a la humanidad. Y bueno, esa es básicamente la premisa, ya que la eternidad se dedica a arreglar los problemas que tiene la humanidad a través del tiempo. Y bueno, va a haber un conflicto ahí entre dos realidades. Hay una realidad en donde los humanos siempre se les ha arreglado sus problemas, y derivado de esto los humanos no pueden destacar, los humanos no pueden buscar más allá, los humanos crecen durante muchísimos siglos sin ambición y eventualmente se van a extinguir. ¿Esto qué quiere decir? Que los humanos, uno, nunca van a crear, obviamente hablando, los viajes al espacio, y los viajes al espacio van a ser una parte importante en todo el ciclo fundacional de Isaac Asimov y en la historia de la humanidad. Entonces hay que quedarnos con eso de que en la eternidad hay dos líneas temporales, una en donde los humanos no van al espacio y la segunda que es donde los humanos van al espacio, y la línea temporal en donde los humanos van al espacio es la que va a guiar toda la saga, o sea, de aquí partimos, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente explicación: las tres leyes de la robótica. Las tres leyes de la robótica, hay que recordar un poco, esto se explica en Yo Robot. Yo Robot es un libro compuesto por 9 cuentos, en donde mediante distintos relatos se nos va explicando, ya que la premisa principal es que un periodista está haciéndole la entrevista a Susan Calvin, quien es la directora de Use Robot, la cual es la empresa que se ha encargado durante más de 60 años de desarrollar la tecnología robótica en la Tierra. Y bueno, a través de estos relatos se nos va contando cómo es esto, y se nos explica primero las tres leyes de la robótica, las cuales son, ahora sí, un robot no debe dañar a otro ser humano o por su inacción dejar que un humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano siempre y cuando no interfieran con la primera ley. Es decir, lo puedes obedecer siempre que la orden no sea mata a alguien más o hazle daño a alguien más. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no choque con la primera o con la segunda ley. Es decir, el robot se debe proteger, pero no debe ni desobedecer ni hacerle daño a un ser humano, ¿no? Y estos planteamientos en Yo Robot pues nos van a llevar por distintos caminos en relación a lo que es el tratamiento robótico. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a haber varios cuentos que nos van a relatar cómo evoluciona la ley de la robótica y cómo evoluciona su comprensión y cómo estas influyen para que los humanos se desarrollen y lleguen hasta el espacio, ¿no? Así que, por ejemplo, hay la historia de un robot que se llama Robin, el cual es un robot niñera que está específicamente creado para eso, para cuidar a una niña pequeña, y él le salva la vida. Hay otra historia de un robot que se llama un robot que está en Venus. Hay unas minas de mercurio, y él no puede, digamos, no puede arriesgar a sus compañeros humanos a que se expongan al sol de ese planeta, porque eso le altera su circuito. Hay otro robot, que esto es muy importante, que lee la mente, el cual al leerte la mente, y si tú le preguntas algo, él afirma, digamos, te dice lo que tú quieres oír, porque no solo comprende un daño físico, sino también un daño psicológico. Entonces Asimov mediante estos planteamientos interesantes, trata de encuadrar de que las leyes de la robótica no solo son las enunciadas aquí en sino que estas pueden ir un poco más allá. También hay otro robot que se llama Cerebro, el cual está tratando de desarrollar el viaje hiperespacial. ¿Qué es el viaje hiperespacial o qué es el salto hiperespacial? El viaje hiperespacial o el salto hiperespacial es la manera en la cual los humanos viajan a través de la galaxia, el cual consiste en un salto de millones de años luz
mediante una fracción de segundo en donde los humanos mueren, en principio morían, durante una milésima de segundo. Y hay un robot, el robot que se llama Cerebro lo inventa y él decide que es mejor, pese a que puede implicar un pequeño daño, sería mejor, y él razona que es más producente, más feliz o más que tiene un mejor beneficio para la humanidad arriesgarlos por una fracción de segundo para poder conseguir el viaje hiperespacial y así poblar el resto de los planetas. Ahora sí, partiendo de esta premisa, en Yo Robot también se nos establece que los robots se les tiene un sentimiento hostil en la Tierra, es decir, no se les quiere mucho porque ellos poco a poco mecanizan el trabajo, otra de las predicciones acertadas de Isaac Asimov, mecanizan el trabajo y van desplazando a los humanos. Esto es un poco así, y bueno, se crea un nuevo tipo de organización social en la que los humanos van a explorar otros planetas y se colonizan los primeros 50 mundos, los 50 mundos espaciales, de los cuales los más importantes son Aurora y Solaria. No olvidar estos nombres, Aurora y Solaria. Y es un periodo de colonización muy largo y estos 50 mundos espaciales tienen una característica. Ellos sí son humanos, pero ellos en su evolución reniegan de la humanidad. Tienen costumbres diferentes a la humanidad y no están muy empatados con los terrícolas, con los terrunos o con la gente de la Tierra. Son enemigos y directamente ya les ganaron una guerra y los tienen dominados, principalmente el planeta de Aurora, ¿no? Y aquí es donde se van a desarrollar los sucesos de los 4 libros siguientes, que son Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer y Robots del Imperio, que todos tienen que ver propiamente hablando con la historia de Elijah Baley y sus amigos robóticos Daniel Olivath y Giscard Reventlow. Cuando los mencioné al principio les puse dije que son R. Daniel Olivath y R. Giscard Reventlow, porque R significa robot, ¿no? Y bueno, en estas historias básicamente la premisa es que Elijah Baley con su amigo robótico, es como si fuera una historia de detectives, va a resolver normalmente un asesinato que va a cambiar la política de los mundos espaciales y que va a generar una consecuencia. Incluso él llega a generar que los humanos se abran a los mundos espaciales, que los mundos espaciales les permitan una especie de más atención para poder ellos colonizar otros planetas, porque al principio son muy hostiles, ¿no? Y esto va a generar otra parte importante del ciclo fundacional, que es la colonización de mundos ajenos a los 50 primeros mundos espaciales. Y estos mundos ajenos a los 50 mundos espaciales van a generar una cosa: el antecedente del Imperio Galáctico. ¿Qué es el Imperio Galáctico? Bueno, el Imperio Galáctico es una organización galáctica de más de 10 millones de planetas, que tiene muchísimos habitantes, que tiene una economía funcional y que tiene una capital, en donde está el emperador del Imperio Galáctico, y su logo es un planeta, es una nave espacial atravesada por un sol, y la capital es Trantor, por eso también se le conoce como el sitio de Trantor. Y bueno, en la trilogía del Imperio Galáctico, propiamente hablando, no se nos habla de la conformación del imperio en sí, pero se nos habla de tres problemas. Uno es el conflicto del Kirth en Florina, que es básicamente una historia de esclavitud, de pseudo-esclavitud feudal entre un planeta dominante y un planeta chiquito para dominar un bien que se llama Kirth, y se descubre una conspiración y todo esto, e influye en la organización geopolítica del Imperio Galáctico. El segundo es el conflicto de el planeta de Rodia y Byron Farley, quien es una especie de miembro de la realeza espacial, el cual está en la Tierra un día e intentan matarlo, y él trata de descubrir dónde está el planeta que va a generar un cambio y va a ayudar al Imperio Galáctico a crecer. Después está la historia más importante, que es la de Un guijarro en el cielo, y es la historia de Joseph Schwartz. Joseph Schwartz es un trabajador común y corriente, me parece que es conserje, y él un día va caminando casual, él vive en Chicago, y cuando va caminando hay una especie de transición paratemporal, y él se transporta muchísimos años en el futuro y ya no está en Chicago, está en Chica. Y que es Chica, ya no es la Tierra que él conoce, sí es la Tierra, pero no es la Tierra. Chica ya es otro planeta. Es la Tierra muchísimos años en el futuro y ya no funciona nada como lo funcionaba. Esta Tierra ya tiene características radioactivas y esta Tierra ya está sujeta a la organización del Imperio Galáctico. Y bueno, en este libro se va a desarrollar un poco un conflicto
en el cual, digamos, la Tierra quiere recuperar su hegemonía respecto al Imperio Galáctico, tratando de infectarla con un virus mortal, en donde Joseph Schwartz, pues bueno, va a tener un papel predominante ahí, usando la telepatía, pero no vamos a adelantar tanto. Y bueno, llegamos a la parte importante, o a la parte, bueno, todas las partes son importantes, pero solo para hablar un poco, Hari Seldon y Clon Segundo. Hari Seldon es el personaje más importante en todo el ciclo fundacional, entendido como el ciclo de Trantor de las 7 obras que son de la fundación. Entonces, desde Preludio de la fundación y hacia la fundación se nos van a contar un poco los antecedentes que tiene Hari Seldon para formar el plan, el gran plan de la fundación. ¿Y cuál es el plan de la fundación? Bueno, la fundación hay que entender que primero la psicohistoria, ya explicamos que es utilizar las matemáticas aplicadas y la estadística en cantidades de muchos millones de números y muchos millones de datos y muchos millones de personas para entender cuándo la humanidad va a tener un desastre que la vaya a cambiar. Entonces Hari Seldon ve esto, lo trata con los emperadores, principalmente con Clon II que lo apoya, pero ya después, o sea, él va cambiando y él tiene que ejecutar su plan de diferente manera. Y bueno, el plan precisamente consiste en crear una fundación la cual preserve los conocimientos de la Tierra creando una enciclopedia, la gran enciclopedia galáctica. Y que a través de eso, sí, cuando el imperio caiga, pues bueno, esta enciclopedia galáctica va a ayudar a restablecer los conocimientos de la humanidad y al imperio en sí. Pero ese no era precisamente el plan. Esa fue una excusa que utilizó Hari Seldon para que los aislaran a otro planeta, al otro extremo de la galaxia, y ellos pudieran ejecutar el verdadero plan. ¿Cuál era? Que la fundación va a vivir una serie de catástrofes, una serie de crisis, las crisis de Seldon, en donde se va a poner a prueba para ejecutar el plan. Porque recordemos que si el plan no se ejecuta, la humanidad va a estar 10.000 años sumida en la barbarie y la emergencia. ¿No? Entonces está esa primera fundación que está conformada por grupos de personas normales, y está otra fundación. La segunda fundación que funda Hari Seldon, que es la fundación secreta, la cual está conformada por un grupo no de personas normales, no de científicos, no de enciclopedistas, está conformada por un grupo de telepáticos, mentalistas, de gente que tiene la capacidad de leer la mente. E incluso la nieta de Hari Seldon está ahí, o estuvo ahí. ¿Y cuál es el propósito de la segunda fundación? Es cuidar el plan. Entonces tenemos una fundación que va a ser propiamente el nuevo imperio, o sea que su poder político se va a extender a otros planetas para generar el nuevo imperio. Y está la segunda fundación, que funciona como una auditoría, que ellos van a estar vigilando el cumplimiento del plan mediante sus poderes mentales. Así pues, estas son las premisas de una de las mejores sagas de ciencia ficción de todos los tiempos, el ciclo fundacional de Isaac Asimov, compuesta por 16 libros, cada uno que tiene lo suyo y cada uno que está conformado específicamente para un propósito: llevar la finalidad del plan de la fundación. Y entonces, ¿te vas a animar a leerlo? ¿Te vas a animar a escuchar, por lo menos, de qué vamos a hablar aquí cuando tratemos cada libro? Porque evidentemente es imposible hacer una reflexión de 16 libros en 20 a 30 minutos. O sea, vamos, sería muy difícil. Pero evidentemente voy a traer un capítulo para cada libro. Vamos a hacer un capítulo dedicado a Yo Robot, vamos a hacer un capítulo dedicado a los robots del amanecer, al sol desnudo, a los robots y al imperio, a un guijarro en el cielo, a las corrientes del espacio, a la fundación, a la segunda fundación, a la fundación imperio, a los límites de la fundación, también a los preludios de la fundación, hacia la fundación, e incluso si nos animamos podemos leer las novelas que no son directamente o que no son de Isaac Asimov y traer quizás alguna de las de Caliban, por ejemplo, que bueno, pueden aportar un poco a toda la teoría. Evidentemente vamos a hacer un capítulo de la eternidad, porque la eternidad nos sumen un montón de reflexiones, y es un poco, ahorita que están de moda esta idea de los multiversos con Marvel, Isaac Asimov lo trata, pero bueno, con 2 líneas temporales, no con millones. Entonces, bueno, Isaac Asimov es un pionero de la ciencia ficción, es un pionero de la robótica, de la divulgación científica, es un pionero de todo. No por algo recibió un premio Hugo para la mejor saga de toda la historia, la cual es la de la Fundación, y de la cual vamos a tratar de hablar aquí. Así que bueno, si te gustó el video, compártelo, dale like, dile a tus amigos, escúchalo camino al trabajo, cocinando. En Spotify califícanos
con 5 estrellas, que siempre ayuda. Escúchanos ahí también. Y si te interesa saber de algún libro en específico, síguenos en Instagram, en la página Gaia el Podcast, voy a dejar los enlaces obviamente, o en mi Instagram personal, y puedes preguntar acerca de si puedo hacer un capítulo dedicado a un libro en especial. Pero bueno, este fue uno introductorio, fue una pequeña introducción muy chiquita, de menos de media hora, para el ciclo fundacional. Espero que les haya gustado. Yo he sido Mundo, yo también he sido Harry Seldon, y nos vemos en un siguiente capítulo para ver de qué libro de ciencia ficción o de qué libro de lo que sea tratamos de acercar para todos ustedes. Así que adiós.